Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Tomar buenas o malas decisiones dependería de cuán atentos estamos a los latidos de nuestro corazón, de la capacidad que tenemos de percibirlos. Claro, pero no todos parece tenemos la capacidad o la facilidad de aprender a sentir todo esto. ¿De qué depende? ¿Para qué sirve? Algunos ejemplos es lo que le vamos a preguntar a David Huepe, doctor en psicología y director del laboratorio de neurociencia cognitiva y social de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo te va, David? Mucho gusto, Cecilia, un placer estar acá. ¿Cómo estás sintiendo tus latidos? Yo estoy sintiendo mis latidos en este momento, exactamente. A ver. Sí. ¿Cómo Quizá haces? Los auditores también podrían sentir sus latidos del corazón. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace para lograr eso? ¿Tengo que ponerme la mano, tomarme el pulso? No, la fórmula es muy simple, es disponerse y estar tranquilo, serenarse y comenzar a sentir el palpito de su corazón. Esa es la idea. ¿Serenarse? Estar tranquilo, ¿cierto? Relajado. Pero tú estás sereno, no relajaste, no estás tan relajado, no cerraste los ojos, igual lo sientes. ¿Quiere decir que estás entrenado? No, es que básicamente depende un poco de las condiciones en las cuales uno va a escuchar su corazón, porque efectivamente puede haber momentos un poco más de estrés o de ansiedad, donde también se hace fuerte a veces el latido del corazón, como también otros momentos de alegría y de euforia, donde también uno siente su corazón, como los momentos de meditación y calma y reflexión, donde uno también puede escucharse a sí mismo. Ahora, este es un trabajo que se hizo, tengo entendido, donde se descubre esta capacidad o esta herramienta de escuchar los latidos del corazón para nuestro beneficio. ¿Cómo se hizo este estudio? Sí, brevemente. Este estudio, fue dirigido por nuestro colega Andrés Canales, un investigador que está actualmente terminando su doctorado en la Universidad de Cambridge. Y básicamente lo que queríamos saber y conocer era cómo la sensación del corazón, de sentirlo y escucharlo, estaba relacionado, digamos, a áreas del cerebro. Fundamentalmente hay un área que se llama ínsula, que permite generar la interocepción de las sensaciones internas, de las vísceras, de la sensación corporal, básicamente eso. Y la idea era ver cómo el poner atención, por ejemplo, a una de las señales del corazón estaba vinculado a algún cambio cerebral. Y en ese sentido hicimos este estudio para ver cómo uno podía también a su vez aprender a escuchar el corazón y si eso tenía algún efecto también a nivel cerebral. Y tiene el efecto a nivel cerebral, según ustedes, ¿no es Sí, cierto? básicamente lo que encontramos con los participantes era que hay gente, y hay diferencias individuales, que logran escuchar su corazón, sentirlo y percibirlo, y otros que les cuesta mucho más hacerlo. Y era muy simple la tarea, básicamente consistía en que uno tenía que hacer un tapping con una tecla, ir apretando la tecla cada vez que uno sentía el latido del corazón. Seguir el corazón de uno mismo. Y había algunas personas que lo lograran hacer muy bien y otras personas que no lo lograran hacer muy bien. Y luego de eso les dábamos un feedback, un retorno de su propio corazón con un estetoscopio, donde tienen que escuchar su corazón con un estetoscopio, para luego nuevamente hacerlo sin ningún tipo de instrumento, sin ningún tipo de estetoscopio, ver si efectivamente mejoraba la capacidad de escuchar el corazón. Habían personas que aprendían y lo hacían mejor, y otras personas que no le iba muy bien y no lo aprendían muy bien de hacer ese tipo de tareas. Ahora, cuando dices que los beneficios de estar conscientes de los latidos del corazón, son, por ejemplo, esto de luchar contra el estrés, entre otros, ¿no? La facilidad de aprender, a escucharlos nos hace bien, a tomar buenas decisiones, por ejemplo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué voy a tomar buenas decisiones? Claramente porque nuestro ritmo cardíaco es un marcador biológico que nos permite movernos en un contexto y entender qué nos sucede alrededor. Por eso te decía inicialmente que, por ejemplo, uno puede estar en un momento de mayor excitación emocional, y eso implica mayor latido del corazón cuando está en un estado positivo, cuando está compartiendo con alguien, y esos son beneficios para el organismo. Pero también hay momentos en que uno está en situaciones de estrés, por ejemplo, como tú bien decías, en situaciones de complicaciones contextuales, y eso hace que las personas se sientan un poquito menos con menos capacidad de tomar decisión, y pueden tomar de hecho malas decisiones porque están bajo estrés, bajo ansiedad, y eso está muy relacionado, por ejemplo, con la capacidad de escucharse a sí mismo en el corazón. Pero a ver, esto de que uno bajo un estado de estrés no está en las mejores condiciones, o cuando está alterado, en fin, o está enojado o enojada, no está en las mejores condiciones para tomar decisiones, no hace falta que yo me escuche el corazón, es como que todos sabemos eso. ¿Qué ha aportado de más, de plus, este estudio? Resulta que cuando uno, por ejemplo, logra entrenarse justamente en serenarse, por ejemplo, en el día, estar en un momento más reflexivo,
por ejemplo, los meditadores, hay un beneficio muy fuerte con la gente que hace meditación. Por ¿no? ejemplo, ellos, por ejemplo, concentrarse en la respiración. Exactamente, como concentrarse en la respiración. Eso implica de alguna forma como detenerse y tener una conciencia de sí mismo. Una cosa que es bien importante, por ejemplo, en la conducta social, es estar consciente de sí mismo. Y por eso, por ejemplo, si uno pudiese entrenar la capacidad de escucharse a sí mismo, el corazón, por ejemplo, implica también una atención de uno mismo que permite revisar, por ejemplo, el día a día, lo que uno hizo, las decisiones que tomó, etcétera. En cambio, cuando uno, por ejemplo, no se da un espacio para escucharse a sí mismo, obviamente también implica que está bajo más presión, bajo más estrés, sí. Y efectivamente eso implica que uno toma malas decisiones, y eso es muy habitual. Ahora, este estudio directamente no va en esa dirección, porque es un efecto que se puede desprender de lo que encontramos, pero efectivamente es algo que se puede entrenar. Ahora, pero ese es lo mismo, o sea, o podría ser equivalente a la respiración. Sí, equivalente a la respiración, porque a cuando una uno, relajación. cuando uno, por ejemplo, cuando uno hace meditación, yo no hago meditación, pero hay gente que se dedica a hacer esto muy bien, se focaliza, por ejemplo, en la respiración, y eso implica que hay una atención hacia sí mismo, ¿no? A las sensaciones internas del cuerpo. Y eso está vinculado, por ejemplo, con cierta actividad cerebral que permite, de alguna forma, una mayor sincronía neuronal, por ejemplo, que es una de las cosas que se estudia en esta línea de cuestiones, y que permite, de alguna forma, también mantenerse más calmo y pensar mejor las cosas, tomar mejor decisiones, revisar el día a día, etc. O sea, hay muchos beneficios que implica el hecho de poder detenerse en el día a día, ¿no? Nosotros, más en una ciudad como esta, por ejemplo, que hay poco espacio para poder pensar y reflexionar sobre la actividad que uno realiza, y eso es muy sano en términos de las decisiones que uno toma en sus contextos. A ver, pero estamos conversando con David Huepe, que es doctor en psicología y director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Social de la Universidad Diego Portales, pero te insisto, ¿cuál es el aporte, el plus de escucharse el corazón respecto a meditar, respecto a concentrarse simplemente en la respiración o relajarse? ¿Qué particularidad tiene este sistema? Eso, como te decía, como un poco poder estar más pausado, digamos, en términos de... Pero lo otro también, ¿no? Sí, que por ejemplo, hay personas que tienen malas interocepciones, es decir, que tienen baja capacidad de seguir el corazón, están vinculados, por ejemplo, a cuadros depresivos, ¿no? Hay un ejemplo, las personas que sufren de depresión tienen muy mala capacidad de seguir su corazón, ¿no? Están con poca capacidad de atención interna, está muy relacionado al tema del corazón, por ejemplo. O las personas que sufren de ansiedad también tienen una hipersensibilidad de escuchar, digamos, sensaciones internas. Y en ambos casos estamos hablando de personas que tienen dificultades para la toma de decisión, tienen dificultades para sentirse más felices, tienen dificultades para interactuar de mejor forma con otros. En cambio, cuando alguien logra, por ejemplo, serenarse, sentirse a sí mismo, y fundamentalmente hay un concepto que en psicología se llama metacognición, que es la capacidad de darse cuenta de uno mismo, eso hace que las personas tengan mejores herramientas y mejores elementos para poder desenvolverse, decidir, controlar sus emociones, controlar sus conductas, etc. O sea, tiene muchos beneficios en ese sentido. Ahora, si escuchar el corazón nos ayuda a todo esto, es porque el corazón entonces reacciona ante todos esos estados nuestros anímicos, ¿no? Expliquemos por qué reacciona el corazón. ¿Es la sangre que empieza a moverse más fuerte y entonces los latidos suben, sube la presión o baja? A ver. Claro, depende mucho, por ejemplo, de las condiciones en cual tu corazón se activa más o menos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en un estado de estrés, tú produces una serie de neurotransmisores y hormonas que nos ponen en una situación de alerta. Por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que son básicamente componentes químicos que hacen que el cuerpo esté muy tenso, muy rígido, que esté dispuesto a la lucha o la huida. Sí. Eso por mucho rato, mucha permanencia, no es benéfico para el cuerpo. En cambio, un estado, por ejemplo, de tranquilidad, estado de paz o de alegría, se producen otro tipo de sustancias, como por ejemplo endorfina, dopamina, etcétera. Disculpa que cuente un poquito de cosas más bien biológicas, pero no, eso es lo que estoy pidiendo, para que se entienda más. Eso hace que nuestro cuerpo esté en una mejor sensación y de mayor alegría y de mayor contención sobre uno mismo. Entonces, efectivamente,
cómo nuestro sistema simpático, parasimpático, que está asociado a nuestro corazón, se vincula a ciertas hormonas o neurotransmisores, nos pone en una situación de mayor placer o de mayor displacer. Y efectivamente estar en estado de estrés y displacer no es algo bueno para la salud en general. Se baja también, por ejemplo, la inmunidad del cuerpo, etcétera. Hay muchos efectos negativos cuando uno está en situaciones de estrés o de, como tú decías, como esta sensación, por ejemplo, de excitación, de taquicardia, cuando usted está en una situación de peligro o de exceso de estrés o de trabajo. Pero uno también le late muy fuerte el corazón cuando está muy enamorado, exactamente, o enamorada y se encuentra con la persona amada, o le late muy fuerte el corazón cuando se besa, o y ni hablemos, ¿no es cierto?, cuando ya hay relaciones íntimas. Bueno, pero ¿qué pasa ahí? Todo eso está relacionado, por ejemplo, con este concepto de interocepción que te decía inicialmente, que está vinculado a un área del cerebro, que es este lóbulo que se llama ínsula. Y efectivamente, cuando eso pasa, se producen una serie de cascadas de respuestas bioquímicas muy positivas, que hacen que uno se sienta bien, se sienta feliz, se sienta con energía, con ánimo, y que además le permite tomar buenas decisiones en un contexto de relaciones entre otras personas. Por lo tanto, eso, por ejemplo, es benéfico. Pero obviamente una de las cuestiones que puede permitir esa cascada de sensaciones es el aquietarse, escuchar el corazón, meditar, cosas de ese estilo. Ahora, cuando uno hace ejercicio físico, o anda en bicicleta, qué sé yo, se agita, suben las pulsaciones, ¿no es cierto? El corazón también late fuerte. Y en ese caso, si mientras estoy haciendo gimnasia, estoy andando en bicicleta, ¿para qué me concentro en el corazón, lo escucho y qué? Uno está focalizado justamente en la actividad física y uno, para los auditores que hacen ejercicio, se da cuenta que siente su cuerpo, siente su corazón. Se generan, por ejemplo, endorfinas. Las endorfinas es algo... Pero si yo no lo escuchara, ¿no se generarían las endorfinas? No, igual, porque eso, uno puede estar más consciente o menos consciente de ese estado, pero lo que sí es importante es que cómo se mueve nuestro corazón en función de lo que estamos haciendo puede tener beneficio o puede tener también consecuencias. Y en ese sentido, por ejemplo, el ejercicio también es una muy buena fórmula para sentirse bien en el día a día. Igual que la meditación, igual que el poner atención a uno mismo en la noche, por ejemplo, y escuchar su corazón. Ahora, por ejemplo, puede ayudarnos, ¿no es cierto?, como ya lo decías, en estos cuadros ansiosos. ¿Alguna otra ayuda más, digamos, médica? Bueno, que no sea solamente emocional. Bueno, en general, por ejemplo, el tema de hacer ejercicio, tener una buena irrigación sanguínea implica también limpiar de elementos. Claro, pero escuchar el corazón, ¿nos puede dar pautas, señales de algo? Yo creo que nos puede dar, una pauta que nos puede dar es que, de alguna forma, lo que te decía inicialmente, hay un concepto que se llama metacognición, que es la capacidad de observarse a sí mismo y sentirse a sí mismo. Y yo creo que eso es un elemento muy saludable, por ejemplo, en la toma de decisiones diarias, en las personas que se mueven en sus contextos laborales, que se relacionan con otros, y de estar conscientes de lo que uno hace y de lo que uno no hace. Y efectivamente eso puede, por ejemplo, permitir controlar conducta, emociones, acciones. Igual tiene beneficios en ese sentido más bien de orden cognitivo, de orden conductual. Por último, ¿por qué no nos enseñas alguna técnica para aprender a escuchar el corazón? Lo único que les puedo enseñar, porque no soy un experto en meditación y cosas de ese estilo, es lo que hacíamos en el laboratorio. Cuando llevamos a los participantes a escuchar su corazón, les pedíamos que se recostaran en un sillón muy cómodo, que cerraran sus ojos, que tomaran conciencia de su cuerpo, ¿no? Algo que uno no hace a veces tan habitualmente, y luego de eso prestar atención a los latidos del corazón y empezar a escucharlo. A veces eso puede costar un poquito al principio, puede tomar su tiempo, pero si uno de verdad aquieta el mundo interno y externo, uno de pronto comienza a escuchar el corazón y sus latidos. Y uno puede focalizarse en esa actividad, y cuando uno hace eso, uno se calma, se aquieta y sin duda se siente mucho mejor que cuando está mucho más agitado. Bueno, ojalá todas estas técnicas, tanto como la meditación, como esto de poder escuchar el corazón, ¿cómo se le llama esto de escuchar el corazón? Se llama interocepción, básicamente. Interocepción. Interocepción. La capacidad interoceptiva de escuchar el corazón de uno mismo. Sí. Se puedan transmitir estas enseñanzas a los niños desde muy chicos para acostumbrarnos, ¿no? Por ejemplo, manejar la ansiedad. Claro. Algo tú decías que es algo muy importante en el contexto de aprendizaje, en los colegios, la sala de... Quizás, bueno, y hay profesores que hacen muchas veces en alguna sala de clase que le piden a los niños que respiren, que estén más quietos, que se concentren, y eso hace que ellos también tengan una mejor disposición al aprendizaje y a la interacción dentro del aula clase. Así que también es un buen consejo.
Gracias, David Huepe, doctor en psicología, director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Social de la UDP, contándonos entonces de este estudio que se realizó y de lo importante y de lo beneficioso que es aprender a percibir los latidos de nuestro corazón. Que gracias, te vaya muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos los auditores. Adiós.